pues, ¿quién es Alejandro? Alejandro es un chico que viene de un municipio que se llama Actopan Hidalgo, que tuvo la oportunidad de conocer la vida rural y la vida cosmopolita. En ese proceso estudió primero arquitectura y en arquitectura me di cuenta que como que no era lo mío porque sentía que era muy egoísta mi carrera. Sentía que nosotros hacíamos creer a la persona que construías algo a su gusto cuando en realidad tú eras el que lo diseñaba. Y en ese proceso rescaté el gusto por la medicina. Entró a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. En ese entonces no era obligatorio hacer el internado, pero sin embargo, de forma voluntaria solicito permiso para irme a hacer un año de internado y regreso a Pachuca. Yo iba con la idea de que quería ser ginecólogo, pero mando un caluroso saludo al doctor Francisco Achón, que era jefe de enseñanza en este hospital, y me empieza a jalar a sus cirugías, por lo mismo inquieto que yo era. Ya que estábamos ahí, me presenta al jefe de servicios médicos del equipo del Pachuca, el doctor Radamés Gaxiola, a quien también le mando un caluroso saludo, que está actualmente en Pumas, fue médico en la selección nacional. Y por azares del destino, el equipo del Pachuca tiene un accidente, el equipo de segunda división, y quedan lesionados que necesitaban rehabilitación. Y es cuando me empiezo a involucrar con el área de rehabilitación. Me jalan al equipo de fútbol, hago estudios de medicina del deporte, hago el examen para hacer la especialidad de medicina de rehabilitación y me enamoro cada vez más de esto. Me enamoro cada vez más del proceso de entender a la persona, no a la enfermedad. A diferencia de otras especialidades, mi especialidad me ha dado el privilegio de involucrarme con la persona en un sentido profesional, en un sentido espiritual, en un sentido hasta psicológico, porque cuántas veces tú que estás aquí, tú que nos estás viendo, tienes un dolor en la rodilla y no te das cuenta que por la misma ansiedad que traes vas al gimnasio, haces excesivamente ejercicio sin darte cuenta cómo te estás lastimando. Y es precisamente en ese proceso en el que despertamos conocimientos para crear algo que se llama un concepto despierta tu conciencia corporal, y por lo tanto también hacer estudios en medicina de clínica, dolor y cuidados paliativos. En ese proceso de querer seguir conociendo, se me dan los contactos para ir primero al Centro de Alto Rendimiento en San Cugat y hacer estudios de alta especialidad en rehabilitación ortopédica con la Universidad de Barcelona, con el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat y con el equipo de fútbol del Barcelona. Y es ahí donde viene una historia mágica. ¿Por qué viene la historia mágica? Porque me atreví a ir a tocar a la puerta del doctor José Borrell, que era jefe de servicios médicos del equipo del Barcelona, pidiéndole una oportunidad para poder saber cómo trabajaban ellos en Europa, ¿no? Estoy hablando de por ahí del año 2000. Y en ese proceso viene algo interesante. Primero entro como oyente y en ese mismo involucramiento que tienes con lo que te gusta, viene la oportunidad de que envían un jugador a rehabilitarse a Francia, al Centro Europeo de Rehabilitación a Deportistas, que tiene convenios con la Universidad de Rangel y Toulouse, Francia, y con un café consigo la beca para irme. A la hora de la comida no se habla en España, pero a la hora del café, después de haber comido, viene esa interacción social. Y es ahí donde le acerco y le digo a mi profesor, ¿qué posibilidad hay de que fuera yo a Francia, al mismo lugar donde iban a mandar a este jugador, que en ese entonces era jugador, es entrenador, con los saludos, estás en la liga inglesa como entrenador? Y no me contesta nada. Me pregunta primero a qué iría. Ya le explico, le convendría al equipo en tal cosa. No me dijo nada. Al día siguiente llega con un folder, que siempre llegaba yo primero que él. Llega y me busca, me manda a llamar a su oficina, me entrega un folder. Alejandro, ten. Digo, ¿qué es? Abro la carpeta y era mi carta de presentación para irme a Francia. Y ahí viene el camino. En Francia hago contactos con gente en Italia para hacer estudios de biomecánica, hago contactos con gente de mismo España, que es en el Instituto Goodman, en Badalona, para estar haciendo estudios de rehabilitación neurológica.
Ahí el mismo instituto de Instituto Goodman me da contactos con Estados Unidos para hacer más estudios de rehabilitación neurológica y regreso a mi país, porque siempre recordaba la frase que me decía el doctor Borrell: aprende todo lo que puedas, cómo nos organizamos, no te pierdas tiempo con los libros, porque los libros los vas a tener siempre. Aprende cómo nos organizamos, regresa a tu país, ajustalo y ayuda a tu gente. Regreso a mi país, hago estudios de alta especie de rehabilitación geriátrica y cuando vino un parteaguas en mí, cuando hago estudios de administración de hospitales, me doy cuenta que la forma en la que venía trabajando solamente ayudaba a uno en una hora y hay tanta gente que necesita ayuda, por lo cual hemos venido haciendo una transformación y creando lo que hoy es New Rehabilitation.